Imagina que estás sentado en tu coche, en medio de un atasco monumental. Las bocinas suenan, el calor se cuela por las rendijas y sientes el peso de 1000 preocupaciones sobre tus hombros. El trabajo pendiente, la deuda que te ahoga, la salud de un ser querido que te roba el sueño. Y entonces piensas, ¿para qué todo este esfuerzo si al final parece que nada cambia? ¿Cuánto más puedo aguantar esta sensación de estar atrapado? Bienvenidos a la aventura del propósito. Soy Juan, y hoy quiero hablar contigo de algo que tal vez llevas tiempo necesitando escuchar. Es fácil sentirse así, ¿verdad? A veces, la vida nos golpea tan fuerte que perdemos el rumbo. Nos vemos inmersos en un torbellino de responsabilidades, de miedos, de dudas, que nos hacen cuestionar si realmente estamos viviendo o solo existiendo. Y no te culpo, porque a mí también me ha pasado. Hemos sentido esa desesperanza, esa sensación de que por más que luchemos, las cosas no mejoran. Pero tranquilo, que no te voy a dejar así. Vamos a desgranar esto juntos, poco a poco. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Escucha cómo lo dice esta otra traducción. En el comienzo era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Piensa en Juan el Bautista, un hombre que vivió en un tiempo de gran confusión religiosa y política. La gente anhelaba un liberador, un Mesías que cambiara su realidad. Juan, con su voz potente y su mensaje directo, se convirtió en esa señal, en ese dedo que apuntaba hacia algo mucho más grande que él. Él sabía que su misión era preparar el camino, anunciar la venida de aquel que era la misma palabra de Dios encarnada. No era el Mesías, pero su vida tenía un propósito claro, señalar a quien verdaderamente lo era. Y si Juan, un hombre con sus limitaciones humanas, tuvo la fuerza para cumplir su misión, cuanto más Dios, que es perfecto y todopoderoso, cumplirá su palabra y su propósito en tu vida, incluso cuando te sientas pequeño o insignificante. Analicemos algunas palabras clave de este versículo que resuenan en nuestra alma. La primera es principio. En griego, arche, que no solo significa el comienzo de algo, sino también el poder, la autoridad, la fuente. En el principio era el Verbo. Esto no es solo un punto en el tiempo, es el origen mismo de todo lo que existe, la causa fundamental. Tu propósito no nace en algún momento de tu vida, sino que está arraigado en la misma esencia de Dios, desde la eternidad. La segunda palabra es verbo. En griego, logos. No es solo una palabra hablada, es la razón, el pensamiento, el plan, la expresión. Jesús es la expresión perfecta de Dios, el plan de salvación, la razón de ser de todo. Cuando dices tu propósito, estás hablando de aquello que te conecta con la lógica divina, con el plan maestro de Dios para ti. Y finalmente, Dios. Sius. La divinidad misma. El Verbo era Dios. No era una creación menor, no era un mensajero más, era Dios mismo manifestado. Tu propósito máximo se encuentra en una unión íntima y profunda con la misma esencia divina. Esto significa que las promesas de Dios no son meras palabras al viento. Esa llamada que esperas recibir de ese posible empleador, va a llegar. Esa oportunidad que parece esfumarse, va a materializarse. Ese silencio que te atormenta, pronto será roto por una respuesta que cambiará tu perspectiva. La sanidad que anhelas para ese ser querido, se manifestará. Pero aquí viene la pregunta que incomoda y llama a la introspección. No se trata solo de si Dios cumplirá su propósito en ti, sino de si tú perseverarás en la búsqueda y en la espera de ese propósito. No se trata solo de recibir, sino de ser fiel en el proceso. ¿Estás listo para perseverar incluso cuando las cosas parezcan lentas, inciertas o difíciles? Porque esta es la verdad más importante de hoy, tu verdadero propósito no es algo que encuentras, sino algo que encarnas. No es un destino externo, sino una naturaleza interna que se revela. Y esa naturaleza interna está intrínsecamente ligada a la naturaleza divina. Tu propósito es una respuesta a la llamada de Dios, un eco de su propia gloria en tu existencia. La primera verdad es que el origen de tu propósito es divino. No es una invención humana ni una meta autoimpuesta. Viene de la misma fuente que creó el universo. Como cuando mandas un mensaje importante a alguien y esperas esa confirmación de lectura, tu propósito es la confirmación de que estás en sintonía con el mensaje de vida que Dios te ha enviado. La segunda verdad es que tu propósito es la expresión de Dios en ti. No se trata de ser perfecto, sino de permitir que la esencia de Dios se manifieste a través de tus dones, tus talentos y tus luchas.
Es como cuando compartes un enlace en redes sociales y esperas que la gente interactúe. Tu propósito es invitar a otros a interactuar con la bondad y el amor de Dios. La tercera verdad es que la clave para vivir tu propósito es la unión con Dios. Cuanto más cerca estés de Él, más claro será el camino, más fuerte será tu voz, más profunda será tu paz. Es como cuando un correo electrónico llega a tu bandeja de entrada y sabes que contiene información crucial para tu día. Tu unión con Dios te da la información esencial para navegar la vida. Yo recuerdo a alguien que llegó a mí buscando un sentido a su vida. Se sentía vacío, a pesar de tener un buen trabajo y una familia. Había intentado de todo, viajes, hobbies, incluso terapias. Pero nada llenaba el hueco. Un día, mientras leía un pasaje de la Biblia, algo hizo clic. No fue una revelación mágica, sino una profunda sensación de que su propósito no estaba fuera de él, sino en una relación más profunda con Dios. Empezó a pasar tiempo en oración, a leer la palabra, a buscar la guía divina. Y la transformación no fue solo externa, no encontró un nuevo trabajo ni ganó la lotería. La transformación fue interna. Dejó de sentir la urgencia de llenar vacíos y empezó a sentir la plenitud de estar conectado. Su sonrisa cambió, su forma de interactuar con los demás, su paz. Se dio cuenta de que su propósito era ser un canal de esa misma paz y amor que había encontrado. Sientes que estás buscando algo que no puedes nombrar. Te asusta la idea de que tu vida no tenga un impacto real. Te preguntas si alguna vez encontrarás la respuesta que te libere. Repite esto en tu corazón: mi propósito verdadero es estar unido a Dios, el Verbo eterno. En esa unión, mi vida cobra sentido, mi voz resuena y mi ser se alinea con el plan perfecto del Creador. Mi propósito es reflejar a Dios en cada paso que doy. Padre Celestial, gracias por recordarme que mi propósito más profundo se encuentra en ti, en el Verbo que dio origen a todo. Ayúdame a buscar esa unión constante, a permitir que tu palabra se manifieste a través de mí y a vivir con la certeza de que mi existencia tiene un significado eterno. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Los pasajes de lectura de hoy son Salmos 1, 1, 6, Proverbios 3, 1, 10 y Juan 15, 1, 17. Te invito a seguirnos en Instagram para más reflexiones diarias. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón. Vamos a leer juntos. En 3, 2, 1. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Sino que en la ley de Jehová está su voluntad, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y cuyas hojas no caen, y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y conserve tu corazón mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, y paz te darán en abundancia. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu vientre, y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, lo limpiará, para que más fruto dé. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como sarmiento, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permaneciereis en mí, y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.
En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y sois así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero a vosotros os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. Estas cosas os mando, que os améis los unos a los otros. Que la palabra de Dios habite en ti ricamente. Hasta mañana.